¿qué piensa usted que es la espiritualidad? Dependiendo del entendimiento que usted y yo podamos tener acerca de la espiritualidad, así nosotros la vamos a aplicar a nuestra vida. Y es importante para introducir este tema conocer un poquito sobre nuestra cultura. Nuestra cultura es bastante interesante. ¿Por qué? Porque nuestra cultura va a indicar o va a darnos luz un poco de por qué pensamos como pensamos hoy. Por ejemplo, nosotros somos un país que tiene una cosmovisión bastante diversa, por así decirlo, en sus raíces. En primer lugar, nosotros tenemos una herencia indígena. ¿Está de acuerdo conmigo? Los indígenas fueron los primeros que estuvieron acá en esta tierra. Ahora, ¿por qué es importante entender esta raíz en cuanto a la cosmovisión que ellos tenían? Es que ellos eran bastante supersticiosos. Y no solamente eso, sino que para ellos todo lo que les rodeaba pudiera ser símbolo, por así decirlo, de culto. Ellos eran o algunos todavía, los que no han creído en Cristo, porque gracias al trabajo misionero hay algunas etnias que hoy sirven al Señor. ¿Cuántos alaban su nombre? Pero en otro momento, sin Cristo, para ellos todo es Dios. Y no solamente para ellos todo es Dios, por ejemplo, el río es Dios, la naturaleza es Dios, los árboles son dioses, sino también que esos dioses para ellos generaban demandas. Y esas demandas pudieran ser incluso o pudieran estar atentando contra la moralidad. Porque si todo es Dios, entonces lo que te pida tú tienes que obedecer porque no conoces a ciencia cierta cuál es la naturaleza de ese Dios. Pero no solamente tenemos una herencia indígena, sino también tenemos una herencia española. ¿Cuántos aquí son apellido eh, Rodríguez, González? Aparentemente el apellido mío, Arriojas, es de las Islas Canarias. Tengo mucha pinta de ser de allá. Pero la verdad, mis hermanos y queridos amigos que nos acompañan en esta mañana, es que nosotros sí tenemos una herencia española. ¿Por qué? Porque todos sabemos por historia de Venezuela y por lo que es la historia que nos has enseñado, es que evidentemente en nuestra, o sea, nuestra cultura estaba de personas indígenas, pero llegaron los españoles con Colón. ¿Y qué trajeron ellos? Aparte de espejos, trajeron esa cosmovisión de la fe, incluso del cristianismo, pero con otra connotación desviada. ¿Por qué digo desviada? Porque no solamente ellos trataron de impulsar el cristianismo, por así decirlo, sino que lo enseñaron presentando un Cristo donde tú podías tener una relación con Él de acuerdo a las obras que tú pudieras lograr. Y todos sabemos que el catolicismo enseña que la salvación, la santificación y todo lo que es la regeneración humana dependen de las obras que tú hagas. Entonces, eso ha tenido un impacto en nuestra cultura y en nuestra manera de pensar. Ahora, no solamente tenemos una herencia española, sino también que tenemos una herencia africana. ¿Y por qué tenemos una herencia africana? Porque cuando llegaron los españoles, mis queridos hermanos, no solamente vinieron ellos solos. Ellos habían entendido que había un pueblo en África que no solamente era numeroso, sino que era muy capaz de ejercer trabajos duros y se trajeron esclavos consigo. Pero no solamente se trajeron a ellos, a los provenientes de África, sino también que sus ideas vinieron con ellos. ¿Y cuáles fueron las ideas que llegaron en su momento? Bueno, muchos en esta parte del mundo tenían un deseo por lo oculto, un deseo por aquello místico que me mostrara quizá aquello que yo no puedo ver, esa curiosidad por lo secreto. Y eso entró en nuestra cosmovisión. Entonces, ¿por qué es importante que no ignoremos esto, mis queridos hermanos? Porque así como tenemos una herencia cultural, las ideas van de generación a generación. Y muy probablemente la forma en cómo tú estés viendo la espiritualidad hoy, quizá no sea tanto bajo el lente de la escritura, sino sea bajo la herencia cultural que ya tenemos. Y me gustaría poner un ejemplo de cómo pudiera ser la espiritualidad según este panorama. Y usted me dirá si a lo mejor no hay un lastre o no acerca de eso. Por ejemplo, ¿acaso el venezolano no es supersticioso?
No pase por debajo de la escalera. Cuidado. Y casos, hay algo, mis hermanos, que hasta para mí, no sé si usted piensa igual que yo, pero para mí es supersticioso. ¿Sabes? No le digas nada a nadie porque se van a truncar tus sueños, tus proyectos. Y yo no digo que vas a pararte en un púlpito, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Pero mi hermano, si tú comprendes que tu vida, tus proyectos, tus anhelos y tus sueños están en las manos de Dios, lo que Dios ha determinado que pase, eso pasará. Así cualquiera se oponga. Amén. Ahora, entonces tenemos esa idea de que, bueno, sabes que tengo que relacionarme, tengo que de repente buscar y conectar con mi ser interior. Ah, ¿se dan cuenta? Tiene una corriente indígena. Pero de repente podemos conectar esta espiritualidad con la cultura que trajeron los españoles y decimos, bueno, para yo ser espiritual, y entendamos que el evangelio que ellos presentaron era un evangelio basado en la fuerza, en la capacidad humana para ganar el favor de Dios. Entonces pudiéramos pensar, mientras yo más haga, ¿verdad? Mientras más yo genere actividades, más espiritual soy. Y no necesariamente, mis hermanos. ¿Están de acuerdo conmigo? Ahora, tenemos la herencia africana y pudiéramos pensar, bueno, vamos a buscar aquello que no podemos indagar. ¿Usted no se ha dado cuenta que hay muchos movimientos que andan en eso? Revelaciones, sueños. Hace algunos años escuché que trajeron a una iglesia a una hermana, no sé si es hermana o el perdón de ustedes, pero la hermana estaba, o esta persona estaba leyendo las manos de los asistentes en esa actividad. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que quizá la gente lo recibía como parte de Dios, porque la gente tiene ese deseo en su corazón. A veces la gente ve un culto donde la gente está quizá celebrando de una manera muy ordenada y piensa, ahí no está el Espíritu de Dios. Porque para que el Espíritu de Dios se pueda mover, tiene que haber desorden, tiene que haber bulla. Mis hermanos, la razón por la que muchos de nosotros pensamos así es por la herencia y el lastre de una cosmovisión no bíblica que hemos estado arrastrando por mucho tiempo. Pero gloria a Dios por su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Que nos indica cuál es la verdadera espiritualidad. En esta oportunidad, mis hermanos, traté de hacer un pequeño resumen con 5 puntos donde no solamente entendemos cómo se cultiva la espiritualidad bíblica, sino cómo nosotros entendemos cómo Dios ha diseñado que nosotros podamos tener una relación con Él. Y el primer punto que nosotros vamos a ver, aquí podrán ver un bosquejo, no sé si se puede ver. Vamos a ver la espiritualidad. El primer punto es la espiritualidad comienza en Dios. El segundo punto que vamos a ver, la espiritualidad se vive en Cristo. La espiritualidad, tercer punto, se desarrolla con la palabra de Dios. El cuarto punto, la espiritualidad nos desafía a mortificar el pecado. Y el último punto que vamos a ver, la espiritualidad se forja en comunidad. Mis hermanos, primer punto, la espiritualidad comienza en Dios. El autor Sam Masters, él dijo unas palabras que me llamó mucho la atención, que tiene que ver como muchas personas hoy están viendo el tema de la espiritualidad. Y yo no sé si usted ha escuchado afirmaciones como esta. Yo soy muy espiritual, pero yo no soy religioso. ¿Usted ha escuchado eso? Hoy en día pareciera que las personas son muy espirituales porque de repente conocen un mantra, porque de repente pueden llevar una vida tranquila, de repente pueden apartarse en lugares retirados y meditar, pero yo no creo que exista un Dios. Simplemente yo mismo cultivo una espiritualidad que brota de mi ser. Y eso nos lleva a pensar, mis hermanos, es posible, y quiero que preste atención a esto, es posible que podamos tener o podamos ser hombres o mujeres espirituales sin Dios. La Biblia nos deja muy claro que no. Vamos a ver algunos casos bíblicos, voy a leerlos rápidamente para aprovechar el tiempo, donde podemos demostrar que la espiritualidad, conforme a la palabra de Dios, no inicia en nosotros, sino que inicia en Dios. Vayamos a Juan capítulo 4, versículo 23 al 24. Allí lo podrán ver.
No sé si se ve muy bien, pero yo se los voy a leer. Y dice, mas la hora es y la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y para resumir este texto, mis hermanos, sabemos que Jesús tiene un encuentro con la mujer samaritana. Ella iba camino a un pozo culturalmente muy conocido por sus pueblos. Pero ¿quién es el primero que tiene un encuentro? ¿Será que la mujer samaritana se acercó a Jesús y le dijo, oh, tú eres el Mesías? ¿O será que Jesús se acercó a ella y se presentó como el Mesías? ¿Cuál de los dos casos fue? Jesús se presentó a ella como el Mesías. Y lo otro es que vemos que el texto dice es que Dios busca. Mis hermanos, la espiritualidad comienza en Dios. Tú y yo no podemos tener una relación con Dios a mi manera, a menos que Dios se muestre en nuestra vida y podamos verle tal cual es. ¿Cuántos alaban su nombre? Así que Dios es quien busca adoradores, Dios es quien en que busca y rescata al hombre. La samaritana no buscó a Jesús, él la buscó a ella y se presentó como el Mesías. Vamos a Génesis capítulo 3, versículo 9. Dice la palabra del Señor, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? El contexto de este texto tiene que ver con la caída. El hombre había pecado, había desobedecido a Dios y por causa del pecado había sentido vergüenza, había experimentado la vergüenza y se escondió. Y Dios le pregunta al hombre, ¿dónde estás tú? La pregunta es, ¿será que Dios no sabía dónde estaban? Por supuesto, mis hermanos. Pero desde el principio esto nos muestra el carácter de Dios. ¿Y cuál es ese carácter de Dios? Es que Dios busca al hombre caído. Dios es el que rescata. Amén. Entonces, la espiritualidad bíblica es la respuesta a este llamado. Cuando yo comprendo que Dios es el que me busca, cuando yo comprendo que a pesar de mi pecado, por causa del pecado, estoy separado, pero Dios interviene en el asunto. ¿Cuánto alaban su nombre? Más adelante, Romanos capítulo 5 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mis hermanos, la cruz es la máxima expresión de la iniciativa divina sobre la espiritualidad. Porque por el pecado había un puente, mis hermanos, perdón, una brecha, mis hermanos. Era imposible que nos relacionáramos con Dios. Estábamos, Pablo dice, separados. ¿De quién? De Dios. Pero la cruz construyó un puente. ¿Cuántos alaban su nombre? La cruz construyó ese puente que el pecado había derrumbado, pero Cristo lo crea nuevamente para que podamos tener un encuentro con el Padre. Por eso la espiritualidad bíblica comienza en la redención. ¿Cuántos alaban su nombre? También lo vemos en Efesios capítulo 2, versículo 8-9, un versículo muy conocido por la mayoría de los cristianos, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nos damos cuenta cómo estos argumentos han ido derrumbando poco a poco nuestra herencia. No se trata de que yo puedo, que todo es Dios. No, Dios se presenta, Dios es, Él nos busca. No hay esfuerzo humano que yo pueda hacer para tener una relación a menos que crea en su Hijo. ¿Cuántos alaban su nombre? Y esto habla, mis hermanos, que la fe es un regalo. La fe es un regalo. Dios nos ha dado ese regalo a través de Cristo. Por eso la espiritualidad no se origina en el esfuerzo humano, sino que se origina en Dios cuando nos da su gracia a través de Cristo. Y primera de Juan, capítulo 4, versículo 19, dice, nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Mis hermanos, el amor que usted y yo podemos hoy manifestar, aplicar, no nació en usted. Si usted ha creído en Cristo,
es la respuesta del amor de Dios que previamente le ha dado. Y si usted, el mismo autor dice, si usted no ama, entonces tenemos un serio problema. ¿Y cuál es ese problema? Que probablemente no hayamos conocido al Dios de amor que nos salvó. Así que la espiritualidad, para cerrar este punto, el primer punto, la espiritualidad bíblica sin Dios es totalmente imposible. Porque Dios es el que lo permite, Dios es quien nos busca, Dios es el que nos da la gracia, Dios es el que nos da la fe. Y es el que nos enseña verdaderamente cómo debemos amar con el mayor estándar que es su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Cuántos alaban su nombre? El segundo punto que vamos a ver, mis hermanos, es que la espiritualidad se vive en Cristo. Un error moderno que nosotros podemos mirar en este tiempo es que algunos piensan que la espiritualidad se trata de experiencias religiosas. Y una frase que me llamó mucho la atención de este autor que hemos estado estudiando, Sam Master, en su libro En Espíritu y en Verdad, él dice, la espiritualidad bíblica no consiste en emociones religiosas o prácticas externas, sino que consiste en una vida unida. ¿A quién? A Cristo. Una vida unida a Cristo. Y nos damos cuenta cómo la espiritualidad tiene un profundo, por así decirlo, orden. Sin Cristo no podemos tener una relación con Dios, porque Cristo es el puente que nos acerca a Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? Pero la espiritualidad bíblica comienza a entenderse, a mirarse, ya no de acuerdo al lente de la cultura, porque Pablo nos invita en el libro de Romanos que nuestra mente debe ser renovada constantemente. Por lo tanto, ¿quién es el nuevo estándar de nuestra espiritualidad? Cristo. Mis hermanos, ¿qué es una vida unida a Cristo? Y lo podemos resumir en tres cosas. La primera es que vivir en Cristo significa que nuestra identidad, nuestro propósito y nuestro poder espiritual depende total y absolutamente de aquel que nos salvó. ¿Cuánto alaban su nombre? Las cosas comienzan a tener un sentido diferente, mis hermanos. En otro tiempo andábamos sin rumbo, como ovejas sin pastor. Andábamos perdidos, desorientados. Quizá no teníamos una claridad de quién somos hoy, pero hoy a través de Cristo, por medio de la fe, sabemos que somos hijos y hijos amados. Porque por medio de Cristo hemos experimentado y experimentamos día a día el amor del Padre. Amén. Pablo dice a los Gálatas, con Cristo estoy juntamente vivo, crucificado, y ya no más, sino que ahora vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mis hermanos, una espiritualidad bíblica es aquella que comienza a entender que no se trata de cuánto tú puedas correr. No se trata de cuánto tú puedas resistir. No se trata de lo que puedas decir. Yo soy muy espiritual porque hablo bonito. No, mi hermano. Cuando tú entiendes la identidad que Cristo te ha dado a través de la fe en Él, tú comienzas a entender tu verdadero valor. Tú comienzas a entender cuál es tu propósito. Ya tú no caminas de acuerdo a lo que diga la sociedad. Ya tú no buscas lo que buscabas antes. Ahora tus anhelos, tus sueños, tus planes comienzan a girar en torno a Él porque estás unido en Cristo. Estás unido a Cristo. Y tu vida comienza a ser diferente. Mis hermanos, hay un dicho muy popular que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Y quiero tratar de ser muy amoroso con lo que voy a decir,
Pero si tú y yo somos cristianos y nuestra vida, a pesar de que estamos siendo constantemente transformados, no está mostrando, aunque sea un destello de lo que Cristo es y lo que Cristo ha hecho, mis hermanos, hay que revisarnos. Hay que revisarnos. Porque Cristo al momento de creer en Él no solamente nos salva, sino que nos da un nuevo corazón. Y ese nuevo corazón nos da la capacidad de hacer de lo que antes no podíamos. Antes te costaba amar a lo que te ofendía, ahora en Cristo lo puedes hacer. Y quizá no por tu fuerza, sino porque el Espíritu Santo te va a impulsar a que ames como Dios te amó primero. Somos transformados día a día. Por eso que los cristianos debemos entender que en Cristo estamos completos. Hay otras personas que dicen que para tener quizá ese anhelo, esa pasión por servir al Señor y buscar su presencia, quizá algunos digan, necesitas cosas, necesitas bienes, incluso necesitas salud. Mis hermanos, si Dios nos ha dado salud, hoy es un regalo. ¿Cuánto dicen amén? Pero aunque nuestro cuerpo pueda fallar en cuanto a su salud, déjeme decirle esto, mi querido hermano, en Cristo estás completo. En Cristo estás completo. Por eso nosotros debemos preguntarnos, hay un grupo de personas que quizá andan por allí buscando experiencias, buscando sensaciones, buscando, qué sé yo, revelaciones. ¿Qué más vas a buscar? Si en Cristo se nos ha dado todo. Tercer punto, mis hermanos, la espiritualidad bíblica se desarrolla con la palabra de Dios. Una vez escuché a alguien decir que no importa mucho lo que la Biblia dice, ya que tenemos al Espíritu Santo y éste nos revela lo necesario. ¿Usted ha escuchado alguna vez esa frase? La letra mata. Y lastimosamente algunos lo han utilizado muy mal, porque pareciera que no necesitas la palabra de Dios, sino que todas tus decisiones, toda tu percepción, tu conocimiento acerca de Dios se basa en una experiencia subjetiva que a lo mejor tú puedas tener. Mis hermanos, la espiritualidad bíblica no se cultiva por emociones o experiencias subjetivas, sino, presta atención a esto, mis hermanos, sino por el poder, por la acción del Espíritu Santo a través de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? La palabra, mis hermanos, es todo el consejo de Dios. La palabra es la voz de Dios. La palabra es todas las palabras de Dios que son necesarias para que tú y yo podamos conocer lo que Dios le ha placido mostrarnos acerca de Él. Y no hay forma alguna de que tú puedas conocer a Dios, su propósito, su naturaleza, lo que Él demanda, lo que Él desea, lo que Él le agrada sin su palabra. No puedes ser un cristiano espiritual si no conoces o si no estudias la palabra de Dios. Pablo le dice a los Colosenses, capítulo 3, versículo 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con cánticos, con salmos, himnos espirituales. Mis hermanos, yo quiero hacer una pregunta a usted en esta mañana. Lo que tú conoces de Dios hasta ahora, ¿te está llevando a descansar en medio de las pruebas? ¿O has estado dudando acerca de lo que Dios puede hacer? Hermanos, seamos honestos. No son tiempos fáciles. No son tiempos sencillos. Y usted y yo no somos superhombres que nunca van a dudar o a flaquear. Hubo un hombre que le dijo, y creo que lo hablaba el hermano Adrián en la mañana, Señor, yo nunca te dejaría.
Yo daría mi vida por ti. ¿Y qué pasó? Lo negó. Juan el Bautista estuvo presente en el momento del bautismo de Cristo. Sabía que era el Mesías, pero en el momento de la aflicción mandó a sus discípulos, oye, pregúntenle si verdaderamente Él es el que había de venir o esperamos a otros. Si vamos un poquito más al Antiguo Testamento, el profeta Elías, un hombre de Dios, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que oró y dejó de llover, un hombre que Dios le entregó en sus manos a más de cientos profetas de un falso Dios. Y no solamente se los entregó, sino que él mismo pasó cuchillo. Y cuando se enteró que una mujer llamada Jezabel lo perseguía, ¿qué pasó? Dudó, tuvo miedo. Mis hermanos, quizá tú y yo podemos experimentar hoy algo similar. Pero déjame decirte que la respuesta, la fortaleza, el aliento que tú y yo necesitamos para avanzar, no lo vamos a encontrar en las redes sociales, no lo vamos a encontrar en las noticias, lo vamos a encontrar en las riquezas y profundidades y belleza de la palabra del Señor. Pero ¿cuánto tiempo estamos dedicando a conocerlo? Yo creo que, mis hermanos, en el estudio de la palabra, eso debe ser una oración constante. No debemos conformarnos. Debería ser un deleite. He escuchado a algunas personas que les gusta la lectura y dicen, wow, este autor, cuando comienzas a leer, pareciera que te creas una película en tu mente y estás recreando lo que él te está transmitiendo a través de la lectura. Mis hermanos, si un simple hombre a través de unas líneas puede crear una imagen interesante en tu mente, imagínate qué no puede hacer el Señor de señores a través de su palabra cuando le buscamos profundamente. Necesitamos su palabra. No podemos crecer espiritualmente sin la palabra de Dios. La espiritualidad auténtica es aquella que se alimenta, se transforma y se sostiene por la palabra del Señor. Cuarto punto. Ya llevamos 4 puntos. La espiritualidad bíblica nos desafía a mortificar el pecado. Y yo sé que esta palabra a lo mejor le genera algo de ruido. Cuando yo la conocí la primera vez, yo dije, el concepto que tenemos de mortificar, usted en algún momento ha dicho, estoy mortificada por este asunto. ¿Usted lo ha dicho? ¿Y cuál es el contexto en que lo dice? Pareciera que es como preocupación, ¿no? ¿O estoy equivocado? Pero la palabra mortificar viene del latín y se refiere a dar muerte a. Entonces, esta palabra vino de la Reforma y fue no solamente una decisión pasiva de resistir al pecado, sino fue una determinación activa de no permitir el pecado en nuestras vidas. Y por eso, mis hermanos, si nosotros deseamos, anhelamos crecer espiritualmente, tristemente, si no estamos preocupándonos por vencer, por el poder del Espíritu de Dios al pecado, mis hermanos, vamos a quedar en un estanque y no vamos a poder crecer. En ocasiones nosotros podemos pensar que la vida cristiana, y creo que en un momento utilicé esta misma ilustración, podemos pensar que la vida cristiana es como un campo, un ring de box. Yo no soy muy experto en esto, lo que sepan me pueden corregir, pero yo sé que en el ring de box hay un cuadrilátero, si no me equivoco, y las personas van allí, pelean, uno ataca, el otro responde. Pero quizá pudiéramos tomar la actitud de ser aquel que está pegado a las cuerdas, siempre pegado a las cuerdas, y tú aguantas, y es todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y aquí estoy, Señor, y aguanto la pela. Mis hermanos, pero debemos cambiar nuestra cosmovisión. No solamente Cristo nos ha libertado del pecado, sino que Cristo nos ha dado todas las herramientas necesarias para poder vencerlo en su nombre, por el poder de su Espíritu.
Mortificar el pecado es cambiar nuestra mentalidad y dejar de estar pegado a las puertas, a las cuerdas, y con las herramientas que Dios nos ha dado, darle la pelea y decirle, ¿sabes qué? Si estoy trabajando, luchando con el orgullo, ya no más. Tengo que aprender a ser humilde. Si de repente hay algo en mi corazón que está generando celos, contiendas, oye, no, yo debo tratar qué es lo que está pasando allí. Si soy egoísta, oye, ¿cómo yo puedo dejar de ser egoísta? Practicando la generosidad. Y una forma de darle una estocada, como dice mi hermano Jesús Guerra, un gancho de hígado al pecado es viviendo y haciendo la voluntad de Dios. Le explicaba ayer a algunos jóvenes que el pecado en ocasiones es, supongamos que la voluntad de Dios es este lugar, donde Dios te dice, baja por las escaleras, es la forma de salir, esta es mi voluntad. Pero yo digo, no, eso me parece muy chimbo, porque si todo el mundo va a estar bajando, si todo el mundo, eso se colapsa, yo no quiero por ahí. Yo voy a bajar por la ventana. Yo voy a bajar por la ventana. Quizá tú digas, voy a buscar una soga, quizá en un momento te va a salir bien, pero ¿sabes qué? En determinado momento esa soga se va a reventar y ¿qué va a pasar contigo? Te vas a caer y te vas a dar duro y probablemente tu vida pueda comprometerse por eso. Mis hermanos, tenemos que mortificar el pecado. Sam Master dijo que el pecado es lo que impide que experimentemos una vida en espíritu y en verdad. Mis hermanos, cuando tú y yo damos paso al pecado en nuestra vida, no solamente nuestra vida física es afectada, sino que lo primordial, nuestra comunión con Dios es profundamente afectada. Mis hermanos, necesitamos entender las consecuencias del pecado en nuestra vida. Debemos prestar atención que estamos luchando en este mundo, pero quizá estamos tomando la actitud incorrecta, estamos solamente resistiendo. A lo mejor, no sé, me cuesta ser amable y no quiero llevarlo a un punto extremo, pero la mejor forma de vencerlo es practicando la amabilidad. Y tenemos 20 años así. Mis hermanos, ¿cómo podemos crecer espiritualmente si lo que no agrada al Señor lo estamos permitiendo cómodamente a nuestra vida? Mis hermanos, necesitamos reflexionar en esto. Necesitamos ser ofensivos en cuanto al pecado. Necesitamos entender que es muy difícil servir al Señor con libertad, con pasión, con una renovación diaria en el poder de su Espíritu cuando el pecado nos tiene a ti y a mí contra las cuerdas. No podemos experimentar la plenitud del Señor si estamos aferrados al pecado. Pero ¿sabes cuál es la buena noticia, mis hermanos? Que el pecado no se vence por mi fuerza o tu fuerza meramente, sino porque ya Cristo lo venció y nos dio lo necesario para que podamos vencer. ¿Cuándo? Día a día. John Boyce, un autor cristiano, dijo, el pecado endurece el corazón y el corazón endurecido peca más. Esto es serio, mis hermanos. Esto es serio. Y yo no estoy diciendo aquí que podemos levantarnos y decir, yo nunca he pecado, porque estaremos mintiendo. Pero creo que el propósito de Dios para esta mañana es que no solamente entendamos la consecuencia del pecado, sino que comprendamos que no podemos seguir anclados a Él. Nunca vamos a poder crecer a la estatura de Cristo si permitimos el pecado en nuestra vida. Ahora, la espiritualidad bíblica, mis hermanos, no niega las luchas. No estamos negando que estamos luchando. Usted y yo hoy estamos luchando. Así nos dé pena admitirlo. Usted y yo hoy estamos luchando. Pero ¿sabe qué? La espiritualidad bíblica reconoce, confiesa, las enfrenta y las vence por el poder del Espíritu de Dios. Los cristianos no luchamos solos, mis hermanos. Dile a la persona que tienes a tu lado, tú no estás solo.
Somos parte de un pueblo, tenemos su palabra, tenemos al Espíritu Santo y somos una iglesia donde nos alentamos y nos estimulamos los unos a los otros a crecer en Él. Si la actitud que tú tienes contra o sobre el pecado en la vida de otros es simplemente escandalizarte, creo que tienes que revisarte, mi querido hermano. Y yo no estoy diciendo de aprobar, de ignorar, no es lo que estoy diciendo. Pero si alguien peca, eso debería dar dolor en tu corazón, porque sabemos que es una ofensa a Dios. Pero eso debería despertar en ti la compasión para que ayudes a otro, porque ¿sabe qué? El que cree que esté firme, que cuide que no caiga. Si no mortificamos el pecado en nuestra vida, este apagará nuestra pasión por el servicio a Dios. Desviará la gloria que solo Dios merece y la centrará en nosotros. Y no hay nada más peligroso que el corazón humano para construir ídolos. Mis hermanos, tenemos un corazón peligroso que construye ídolos y solamente Dios puede derrumbarlos. Amén. Finalmente vamos a ver el último punto de esta enseñanza y es que la espiritualidad bíblica se forja en comunidad. ¿Qué usted entiende por comunidad? ¿La comunidad donde vivimos? ¿Qué usted entiende por comunidad? La iglesia, nosotros. Uno de los peligros más grandes de nuestra era, mis queridos hermanos, es que, y se ha metido en la vida de la iglesia, tristemente, se llama el individualismo. Y la espiritualidad bíblica no camina de la mano con el individualismo. Mis hermanos, las estadísticas muestran que han hecho algunos experimentos. Si tú agarras, ¿cuánto le gusta el fútbol, el béisbol? Si tú agarras a los mejores futbolistas del mundo y los colocas en un solo equipo y les dicen que el premio mayor es para que aquel que resalte, ese equipo va a perder con quizá el más novato de todos. ¿Sabe por qué? Porque ese equipo va a estar enfocado en su propia meta individual. Imagínese esto a la vida de la iglesia. Imagínese esto que cada quien persiga lo suyo. Imagínese esto que cada quien esté pendiente de sus asuntos y de sus intereses. Y dejemos de vivir en comunidad y de preocuparnos los unos por los otros. Mis hermanos, es un caos. La espiritualidad no puede crecer así. En ocasiones puede que pase que en el ámbito del liderazgo, qué sé yo, haya ideas y de repente diga un hermano, oye, tengo una idea y esta idea es así, es asado, lo vamos a hacer de esta manera. Y de repente llega otro hermano y dice, oye, ¿qué tal si lo hacemos así? Hermano, tenemos que aprender a madurar. Tenemos que entender que no se trata de que tu idea sea mala, pero tenemos que con humildad reconocer que la otra idea es mejor. Y si la otra idea es mejor, si el hermano la propuso y permite que la gloria de Dios sea exaltada y el evangelio avance, ¿quién gana? Primeramente el Señor es glorificado, pero la iglesia gana porque la iglesia hace su trabajo. No es una tarea de uno, de otro, el que más corre, el que más tiene. Somos un pueblo escogido, unidos en Cristo. Y debemos luchar contra el individualismo todos los días de nuestra vida. Mis hermanos, qué horrible sonaría una canción donde cada uno está haciendo una parte diferente. Imagínense que Alejandra canta tu fidelidad, la hermana Luisa canta la bondad de Dios, Jesús canta el poderoso de Israel. ¿Cómo cree que sonaría usted eso, mis hermanos? Y las cosas de Dios se hacen en orden, porque Dios es un Dios de orden. Mis hermanos, no hay mejor lugar para experimentar roces, y tristemente tenemos que reconocerlo, diferencias, situaciones difíciles, que quisiéramos erradicarlos, pero pasan en la vida de una iglesia. Pero ¿sabe qué, mis hermanos? Este es lo precioso del Señor y el Evangelio. A pesar de que eso puede suceder en la vida de una iglesia, Dios usa cada una de ellas para forjar nuestro carácter. Mis hermanos, ese es el fin de la espiritualidad. Que podamos conocer a Dios, que entendamos lo que Dios hizo
que entendamos lo que Dios nos ha dado por gracia y por su Espíritu Santo en nosotros. Y que cada día nuestro carácter y nuestra vida se parezca más a Cristo. Un día le preguntaron a un anciano y todo el mundo lo conocía como alguien de carácter fuerte. Y la gente decía, no te acerques a esta persona porque es de carácter fuerte. Y la gente le tenía miedo. Y cuando de repente le dicen, pero ¿quién es ese hombre de un carácter tan fuerte que todo el mundo le tiene miedo? Y cuando le enfocan era un viejito que estaba sentado en una silla así tranquilito. Y dice, pero ¿por qué dicen que este hombre tiene carácter fuerte? Porque cuando se metían con él, cuando trataban de burlarse de él por su fe o por su edad o por cualquier cosa, este doncito siempre tenía una palabra sabia, blanda y humilde. Hemos malentendido el concepto de un carácter fuerte. Mis hermanos, a veces pensamos que la espiritualidad es hacer, es manifestar, es buscar. Y sí, debemos buscar al Señor con todo nuestro corazón. Debemos anhelar su presencia, su espíritu se vivifique en nosotros día a día. Pero la espiritualidad bíblica no se ve en cuántos días de ayuno quizás yo me puedo meter. La espiritualidad bíblica se mide cuando alguien me grita, cuando alguien me ofende, cuando alguien está hablando mal de mí. En vez de reaccionar de manera agresiva, puedo ser paciente y decir, ya va. Es cuando nuestro carácter evidencia el carácter de Cristo. Mis hermanos, la espiritualidad bíblica no se ve en una campaña, no se mide únicamente en una actividad evangelística, se mide en tu casa. Cuando muestras el carácter de Cristo a tus hijos, cuando muestras el carácter de Cristo a tu esposo, a tu esposa, cuando muestras el carácter de Cristo en tu trabajo. Mis hermanos, la espiritualidad bíblica, porque de repente yo voy y salí de un tiempo de ayuno, un tiempo de oración y voy en el semáforo y se me cruza un motorizado y empiezo a pelear con el motorizado. Mis hermanos, la espiritualidad bíblica es tener que tenemos el Espíritu de Dios y podemos actuar, aunque estamos en ese proceso de mejora, conforme al carácter de Cristo. Y tenemos que aprender a trabajar en eso. ¿Cómo están nuestras relaciones en nuestra casa? Mis hermanos, podemos predicar muy bonito, cantar muy bonito, orar muy bonito, hacer todo muy bonito. Pero si en nuestra casa no estamos mostrando el carácter de Cristo, tenemos mucho que trabajar. Ahora, el Señor no nos dice que es imposible. Creo que su palabra nos está mostrando que es posible tener una espiritualidad bíblica. ¿Cuántos alaban su nombre? Pero la forma no es como nosotros lo pensamos. Tenemos que ser transformados día a día por el poder del Evangelio. Finalmente, mis hermanos, la espiritualidad, de acuerdo a lo que hemos entendido, va mucho más allá de las prácticas humanas, va mucho más allá de las tradiciones, va mucho más de los esfuerzos que tú y yo podamos hacer. Cuando nosotros comenzamos a cultivar una espiritualidad bíblica, la vida cristiana comienza a sonar distinto. Mis hermanos, sufrimos, sí, pero domingo tras domingo, cuando nosotros nos paramos acá a dar gloria al Señor y dar gracias al Señor, yo siempre veo a mi hermano Reinaldo que dice, ¿saben qué? Estoy quizá pasando una situación de enfermedad, pero alaba a mi Cristo, ¿o no? Mis hermanos, la espiritualidad bíblica comienza a mirarse de esos pequeños detalles. Cuando llegan las pruebas, cuando llegan las necesidades, cuando llegan las aflicciones, cuando llegan los problemas, cuando tú y yo comenzamos a mirar y a reaccionar como Cristo, créeme que la vida tomará otro rumbo, otro sentido. En vez de sumergirnos en la tristeza por lo que no tenemos, estaremos profundamente agradecidos por lo que Cristo por gracia nos ha dado. Empezamos a tener gozo. Cuando nuestra mente quiere estar muy turbada y preocupada por las muchas situaciones que vivimos y de repente en los tiempos más preciosos de alabanza congregacional, donde nos reunimos juntos a alabar su nombre, en vez de estar pensando en tantas cosas, ¿sabe qué? La vida comienza a tornar distinto y decir, ¿sabe qué? Mi Dios está al control. Pon tus cargas en Él porque Él tiene cuidado de ti. Mis hermanos, usted va a levantar las manos y va a adorar al Señor de otra forma cuando comience a descansar en Él que le salvó. Mis hermanos, ¿cómo podemos resumir la espiritualidad? Pareciera que es un concepto difícil, pero no lo es. Mis hermanos,
la mejor forma de entender la espiritualidad es la siguiente. Es cómo tú aplicas en tu vida diaria lo que tú crees. Esa es la espiritualidad que Dios desea. ¿Estamos sufriendo? Nosotros no sufrimos como aquellos que no tienen esperanza. Tenemos al Señor. Nos han lastimado. Lastimosamente el orgullo nunca ha resuelto nada. Pero el perdón sí. Estamos batallando en un área que sabemos que no agrada a Dios. Quedarte estancado allí nunca te va a ayudar. Pero vencer, mortificar, dar muerte a ese pecado con el poder del Espíritu Santo, no solamente te, te transformará y te sacará de una condición que te está acabando, sino que te llevará a vivir la vida cristiana en plenitud. Mis hermanos, estudiemos su palabra, busquemos su presencia, anhelémosle cada día más. No para crecer como iglesia en sentido de ruidos, experiencias o sensaciones. No, 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 no. Y no estoy hablando de inmutar cuando el Espíritu de Dios obra en la vida de alguien. No estoy diciendo eso. Pero lo que me refiero es crezcamos como una iglesia que lo que afirma con su boca, en sus redes, en su estilo de todo lo que haga, muestre el carácter de aquel que murió en la cruz y resucitó. Mis hermanos, Dios nos ha dado un precioso regalo. ¿Y saben cuál es? Su Hijo. Y hoy es una buena oportunidad para venir a Él. Como iglesia, quizá hemos tenido una idea equivocada porque Dios nos saca del mundo. Hay muchas cosas que todavía se lastran del mundo, pero damos gracias por su palabra, porque su palabra nos muestra el camino por donde debemos vivir. El desafío final para nosotros en esta mañana es este. No te conformes con lo que hoy crees que estás viviendo en tu espiritualidad. Busca a Cristo. Descansa en Cristo. Vive como Cristo. Y créeme que tu vida, mi vida, comenzará a verse muy distinta a lo que este mundo ofrece.